Una tarjetita. No, el comisionado para la paz y el desarrollo. Mi oficina depende del Ministerio del Interior y de la oficina del primer ministro directamente. No tenemos nada que hacer con la región. Simplemente por corazón, he venido con la gente de mi oficina. Ya la madrecita me estaba haciendo asustar ahí quién era. Vamos a la playa de la cultura. El viejito. Sí, 20 años me guardo un poquito. Ya no se va tarde. ¿Por qué? Antes era ya. Tengo ahorita 40. No, queremos dejar a dos. Ya sí le van a sentir. ¿De 60 para? Sí. Menos el Vamos a dejar a esta es la madre superiora. ¿Dónde está? Ahí. Pero ya te ¿esa es la mía? Soy el teniente coronel del ejército peruano en la oficina soy el comisionado para la paz y el desarrollo de la nación de mi dependencia directamente del Ministerio del Interior. Venimos a donar una caja de medicina, una caja de colonias para nuestros hermanitos de la asilo de ancianos, muy bien dirigidos por vuestra dirección, hermana superiora. Gracias a ustedes por llevar a cabo la comisión. Y quisiéramos tener el honor con la gente de mi oficina. Sí, gracias. Vamos a tomarnos con la Madre Superior una fotito. Sí. Madrecita, muchas gracias por la razón capaz de la Navidad y por tu Igualmente, le deseamos de parte de la comunidad, muy agradecidas por su apoyo, a todos ustedes, muy agradecidas. señor Pedro Ventura. ¿Qué dice que quiere quedar? Sí, sí. Es Está mejor bien. Pero dice que mayores de 60, así que... A sus pies, mayores. Todos dicen los cambios. A sus pies, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes, Dios les pague por el apoyo. Tenemos presente en las oraciones, claro. Para el Facebook, me piden algo de Facebook, la madrecita. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.
comisionado regional por la paz y el desarrollo, en nombre del gobierno del Partido Nacionalista Peruano, el comandante Juan Francisco García Borrero, él es el comisionado que el día de hoy nos está ofreciendo esta chocolatada y entrega de juguetes para los niños de la Quebrada del Gallo. Voy a presentar a nuestro comisionado, el comandante Juan Francisco García Borrero, en nombre de nuestro gobierno y en nombre de nuestro presidente del Partido Nacionalista, Ollanta. Ingeniero comandante, recibámoslo con aplausos. Bueno, dignísimas damas, niños, niñas, el año pasado me cupo el honor de estar acá presente también, haciéndoles obsequio de regalitos por la Navidad. El día de hoy, por la invitación que tenemos del presidente de esta comunidad y por mi pariente también, John Garrido, Jorge, estamos nuevamente presentes por acá con una chocolatada y trayendo regalitos tanto para las niñitas como para los niños. Reciban ustedes también el saludo de nuestro ministro del Interior, de quien yo soy, de quien formo parte. Asimismo, del director general de Seguridad Democrática del Ministerio del Interior y del gobierno. A través mío, el saludo cariñoso del presidente, comandante Ollanta Humala Tazo. El día de hoy nos estamos haciendo presentes, como ya les dije, para celebrar el nacimiento del niño Jesús. Nosotros los católicos celebramos siempre esta fiesta, siempre que estamos unidos espiritualmente con Dios. Y eso es lo importante, participar y recibiendo un pequeño presente que nos identifica por nuestra edad, por nuestra alegría, porque tenemos familia, porque tenemos a nuestros padres, a nuestros niños y también porque tenemos a un gran Dios supremo, creador del universo, que siempre está con nosotros en la buena y en la mala. A nombre del gobierno, del comandante Ollanta Humala Tazo, del ministro del Interior y del director de Seguridad Democrática, les renuevo mis saludos y mi cariño. Un fuerte abrazo y un beso para todos. A continuación vamos a proceder a darles los regalitos ya prometidos. El procedimiento lo indicarán ustedes. No quería primero La chocolatada, vale. primero la chocolatada y porque si no,
hombre. Se sigue guardando. Me dice que yo solo me cogió todos los bonos hechos repartidos. ¿Y quién se los ha cogido? Yo le he visto. Yo le he visto. Yo le